Muy buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Cita Previa para hablar hoy sobre asma, migrañas y la calidad de los implantes dentales. Como siempre, al final estará con nosotros Pilar San Martín. Empezamos. Y comenzamos hoy dando la bienvenida a Ana Puello. Muy buenas. Hola, buenas noches. Encantados de tenerte aquí en el plato. Muchas gracias. Ana, hoy vamos a hablar sobre una enfermedad bastante común, pero que igual mucha gente todavía no sabe exactamente en qué consiste o todas las peculiaridades. Cuéntanos, ¿qué es el asma? El asma es la enfermedad caracterizada por la inflamación de la vía aérea, de la vía respiratoria, fundamentalmente lo que llamamos los bronquios. Y esa inflamación produce cuadros de obstrucción que se caracteriza porque es variable, tiene altibajos, hay episodios de mejoría y de empeoramiento, o bien porque seguimos un tratamiento o a veces espontáneamente. ¿Es una enfermedad tan común como nos creemos? O sea, más o menos, ¿qué porcentaje de la población puede estar afectada por asma? Pues es una enfermedad frecuente y el problema es que prácticamente en la mitad de los casos está sin diagnosticar. Hay muchos pacientes que tienen asma y no lo saben porque se recurre a lo del catarro, que no se me cura. Los estudios de lo que nosotros llamamos prevalencia, que es la frecuencia en la población general, indican que aproximadamente el 4 o el 5% está afectado por asma y eso es un amplio sector de la población y ocurre a todas las edades porque hay niños que desde la primera infancia comienzan con esto, pero puede presentarse en edad adulta también. Y es una enfermedad, sobre todo, me gustaría recalcarlo, es una enfermedad crónica. El que tiene asma lo tiene para siempre, aunque afortunadamente hoy en día puede vivir los tratamientos, muy bien, pero no. Muy bien, sí. ¿Qué diferencia habría entre ese catarro común que nos decías y unos síntomas ya propios del asma? El catarro común es un episodio limitado de síntomas respiratorios que generalmente tienen que ver con un virus y precisamente ahora estamos en plena campaña de gripe, que este año ha sido un poquito más tardía. Pero el catarro por definición cura en pocos días y no deja síntomas. Cuando una persona tiene catarros de repetición o esos catarros se prolongan en el tiempo y los síntomas persisten, fundamentalmente la tos, a veces los pitidos que los propios pacientes reconocen cuando les preguntamos, entonces hay que pensar que no es un catarro. No existe lo del catarro mal curado. El catarro mal curado es otra cosa que no era un catarro. Y eso podría ser un dato que orientase a la existencia de un asma. Tomamos nota entonces. La espirometría es una de las pruebas para realizar el diagnóstico. ¿En qué consiste? La espirometría es la prueba fundamental, es el pilar básico en neumología. Es una prueba que consiste en medir los flujos, es decir, la cantidad de aire que somos capaces de eliminar a lo largo del tiempo en lo que nosotros llamamos una maniobra forzada. Es decir, cuánto somos capaces de vaciar de golpe. Entonces hay unos parámetros que están muy bien concretados con unos valores de normalidad y lo que se sale de esos valores nos permite decir que hay obstrucción. Cuando esa obstrucción ocurre en el contexto clínico característico del asma, podemos decir que hay asma bronquial. Hay otras pruebas que nos vienen bien cuando el asma se desencadena en determinadas circunstancias, como podría ser, por ejemplo, una exposición laboral. Un panadero que tenga asma en relación con la harina y que tiene síntomas ahí. Tenemos dispositivos que nos dan alguna medida aproximada a la de la espirometría y que nos permitiría recoger esos cambios en los flujos respiratorios en el lugar del trabajo, en contacto con ese agente desencadenante. Es lo que llamamos los controles de flujo pico o peak flow. Nosotros a nivel de neumología especializada en ocasiones utilizamos métodos más sofisticados que miden la inflamación en los bronquios como el óxido nítrico o que miden volúmenes pulmonares. Yo creo que muchos de los telespectadores que son pacientes nuestros tienen experiencia de que cuando vienen al laboratorio de exploración funcional completamos con más cosas, pero las técnicas básicas serían la espirometría
que hoy en día se puede hacer en todos los centros de salud, y los controles de flujo pico, que en ocasiones nos dan una información muy valiosa. Ahora, la gran pregunta sería, por tanto, ¿qué puede causar asma? ¿Cuál puede ser la causa? Las causas. En el asma ocurre como en la mayoría de las enfermedades, en las que hay un sustrato genético sobre el cual actúan desencadenantes. Algunos son muy reconocidos, otros menos. Sobre la parte genética, pues es algo en lo que se va avanzando. Sabemos que hay algo que se hereda, porque cuando en una familia vemos un caso de asma, interrogamos y normalmente hay otros. A veces incluso viene el abuelo y debuta con asma y le preguntamos, ¿y tiene nietos asmáticos o tiene hijos o de padres asmáticos? Es muy frecuente que los niños tengan asma. Ese sustrato genético, como digo, pues irá acompañado de algún desencadenante, que en el momento actual son los virus. En esta época del año vemos muchas agudizaciones de asma, caracterizadas por eso, porque un cuadro que empieza siendo un virus normal, el catarrillo normal, desencadena una crisis. Pero no hay que olvidar la exposición a los alergenos, la gente que tiene mascotas en su domicilio, que no quiere quitar, pero también la polución ambiental. El tabaco es fundamental como desencadenante de la crisis de asma sobre un sustrato, es decir, uno tiene una predisposición a desarrollar una enfermedad inflamatoria bronquial, y sobre eso la niebla, cambios atmosféricos en general, en las mujeres incluso cambios hormonales, el embarazo es desencadenante, pero en el día a día la exposición a irritantes, las lacas, los sprays de cualquier tipo, algunas de las sustancias que puede haber en un ambiente de trabajo, pues esos son desencadenantes habituales de asma. Pero Ana, por ejemplo, decías que el asma es crónico, con lo cual una persona que acabe teniendo asma por la alergia puede acabar por solucionar su problema, o el asma acaba siendo permanente, como dices. El asma, la predisposición al asma es permanente. El grado de inflamación que se desencadena en los bronquios es variable, y sobre eso nosotros los médicos y el paciente con su cumplimiento somos los que vamos a modular esa respuesta. Es decir, yo seré asmática toda la vida, pero puedo vivir fenomenal y con muy poquita inflamación, con lo cual tendré muy pocos síntomas. Decías que puede aparecer a todas las edades, pero más o menos me imagino que habrá un perfil, suele ser más cuando uno es niño, que aparece, o depende también de la causa que produzca el asma, que aparece a una edad o una franja o en otra. Claro, hay causas muy concretas que desencadenan asma, por ejemplo en niños, el tener mascotas en casa, que cada día está más extendido, y es curioso porque ha habido temporadas que vemos mascotas que casi desconocíamos que existían, ¿no? En ocasiones hay animales exóticos con los que no estamos familiarizados, pero que en un domicilio de sujetos predispuestos pueden desencadenar asma. Los hámster, gatos, perros, cobayas son claros desencadenantes, y eso sería más típico de los niños. En los adultos puede haber la exposición laboral, por ejemplo, lo que decía de los panaderos, pero diríamos que es una enfermedad respiratoria más característica de niños adolescentes. Vemos con frecuencia cuadros que pasaron en la infancia y la gente considera que aquello fue algo pasajero, que se curó, y que al llegar a la edad adulta reaparece el asma. Eso es bastante característico, pero es más infrecuente en ancianos como forma de debut. Sí que vemos cuadros de asma que han pasado desapercibidos a lo largo de la vida y los diagnosticamos cuando ya la enfermedad es avanzada, y en general niños y adolescentes casi serían el grupo de mayor prevalencia. La imagen que creo que tenemos todos en la cabeza cuando hablamos de asma es la de los inhaladores, ¿no? Parece que va todo unido, pero ¿siempre es necesario el tener que recurrir a inhaladores o el tratamiento puede ser diferente? Hombre, el tratamiento inhalado es el tratamiento de elección en el asma. ¿Por qué? Porque la vía inhalatoria es la vía de acceso inmediato al lugar donde está el problema. Porque la vía inhalatoria nos permite utilizar cantidades ínfimas de fármaco comparado con la vía oral, y el fármaco actúa directamente, no tiene que pasar a nivel sistémico a la sangre, no tiene que metabolizarse, y evitamos gran cantidad de efectos secundarios. Por eso, efectivamente, el tratamiento del asma, como de otras enfermedades respiratorias, la EPOC, por ejemplo, pues va unido a los inhaladores. Ahora,
todo el día hay que darse inhaladores o de forma permanente, pues depende de la gravedad del cuadro, de que nosotros etiquetemos un asma como persistente o como episódico. Pero en esto los pacientes normalmente son buenos alumnos y aprenden bien. Vamos, deberían, en nuestro esfuerzo es que los pacientes aprendan a manejarse. Lleven siempre los inhaladores y sepan bien cuándo usarlos. Esa es la clave. Ana, la última pregunta que te quería hacer, porque ya nos quedamos sin tiempo, es ¿qué hábitos deberíamos evitar o qué prácticas debemos evitar si tenemos asma? Sobre todo debemos evitar aquellos desencadenantes como por ejemplo el tabaco, que son algo que sin estar demostrado que sean causa estricta de asma, lo que está clarísimo es que empeoran muchísimo la evolución. Es curioso, y aquí querría hacer una llamada por si nos escuchan los asmáticos. En la población joven el porcentaje de fumadores es el mismo entre sujetos no asmáticos o sujetos asmáticos. Eso es un error. Una persona joven con asma no debe fumar porque la evolución de su cuadro va a ser totalmente diferente. Ese sería uno de los desencadenantes que claramente hay que evitar. Yo aconsejaría siempre evitar tener mascotas en el domicilio porque aunque no se haya demostrado sensibilización o alergia a esas mascotas, sí que hay una cantidad de epitelio que está suelto en el aire que no se ve, pero que es un irritante que mantiene la inflamación. Intentar evitar, por ejemplo, en invierno, pues salir a la calle sin tapar la nariz y la boca, porque el frío y la niebla son desencadenantes importantes. Lo de las vacunas, la vacuna antigripal, no nos cansamos de decirlo, pero es fundamental. La gripe para el asma es terrible. Y lo vemos cada año, ¿eh? Todos los asmáticos deben vacunarse de la gripe. Y luego, sobre todo, seguir los consejos de tratamiento, entender bien que hay un tratamiento de mantenimiento, el fijo, que es el que quita la inflamación, y otro tratamiento que es el de rescate, que es el que el paciente lleva y le controla los síntomas en el caso de que aparezcan. Con esto, un paciente asmático puede hacer una vida totalmente normal. Ana, yo creo que son buenas noticias porque al fin y al cabo tampoco son pasos tan complicados, ¿no? Ana, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto otra vez por aquí por cita previa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos nosotros con un reportaje con Rodrigo Martínez Orcajos sobre la calidad de los implantes dentales. Esta es una reproducción ampliada de cómo es un implante dental. Consta de 3 elementos. Por un lado, el cuerpo, que hace la función de la raíz, es la parte con forma de tornillo diseñada para introducir en el hueso. Van a variar en función de la forma, de la superficie y del grado de precisión en las conexiones. Existen, por lo tanto, implantes que estudian estas opciones y van a hacer que sean cada uno de ellos mejores. Y existen otro tipo de implantes que van a imitar. Es la parte del implante que sirve de elemento diferenciador en el mercado. Según la calidad y la investigación encontramos 3 gamas diferentes: alta, media y baja. Quienes comercializan los de gama alta apuestan por la innovación, investigan para mejorar la osteointegración. Una de las marcas más reconocidas y con la que trabaja Implante es Nobel Biocare. Fundamentalmente el tratamiento que lleve la superficie va a hacer que esta superficie en los implantes de alta gama sea más rugosa y el hueso se engañe más fácilmente. Al engañarlo más fácilmente, el hueso aprieta el implante y quintuplica la fuerza de agarre de este implante desde la inserción del mismo hasta la cicatrización. También, pues bueno, vamos a trabajar con una serie de conexiones o de pilares que asienten correctamente sobre estos implantes. No vamos a trabajar con conexiones con un déficit en este ajuste, lo que puede provocar aflojamientos de la funda y infecciones, como antes hemos hablado. Aunque el coste pueda ser algo superior, en implantes siempre optan por los de gama media o alta, porque a la larga lo barato sale caro. Si nosotros nos colocamos implantes de baja gama, los principales riesgos que podemos contar es que la superficie no esté del todo estudiada, que la forma, el agarre de este implante dentro del hueso no sea el correcto y que después las conexiones no encajen bien con la parte del pilar o la parte de la corona. Si el encaje no es correcto, lo que ocurre es que entra saliva dentro de la conexión,
genera dentro del implante bacterias que van a hacer que con el paso del tiempo exista una infección en el hueso y este implante pueda coger movilidad y perderse. No nos fiemos de los implantes de baja gama que valen entre 300 y 400 euros, sino hay que, o nosotros en implante, como tenemos la responsabilidad de que a nuestros pacientes les vaya bien el tratamiento y de realizar tratamientos no costosos, sino tratamientos que funcionen y tratamientos exitosos, pues vamos a colocar implantes de alta gama o implantes de media. Y es que los implantes de gama baja pueden acarrear problemas para la salud. Al fallar el anclaje podemos padecer infecciones pudiendo llegar a perder el implante. Las casas que comercializan implantes de gama alta saben que su producto es de fiar y durante años han comprobado su efectividad. Por ello ofrecen una garantía de por vida. Las casas comerciales hoy por hoy pues bueno, de alta gama te aseguran una garantía de por vida en material. ¿Por qué? Porque llevan colocando implantes más de 40 años, con lo cual saben que la tasa de éxito de estos implantes es prácticamente de un 97%. Existen los implantes de gama media y los implantes de gama baja, los cuales en alguna ocasión de algún producto sí que te dan esta garantía, pero al tener una peor superficie o una superficie que no funciona, te vuelves a colocar el implante y lo vuelves a perder. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de colocar unos implantes que tanto al paciente como al odontólogo nos aseguren que ese tratamiento va a ser seguro y no por eso van a suponer que estos implantes nos cuesten más, sino pues ha de ser un tratamiento que facilite también que el coste del precio final, del producto final, para el paciente sea un coste lógico. En muchas ocasiones a nosotros nos han venido pacientes con implantes colocados por 400 euros que el paciente ha cogido y ha perdido los 8 implantes, los 12 implantes que se ha colocado, ¿no? Y al final, ¿qué nos cuesta más? Nos cuesta más tener que volver a gastar en lugar de un tratamiento que desde el inicio igual puede suponer una centésima más caro que ese tratamiento de baja gama, pero es que a largo plazo, si estos implantes los mantenemos de por vida, pues todo ese esfuerzo y todo ese tiempo lo hemos ganado. Solo en la colocación de implantes de gama alta podremos beneficiarnos de este tipo de ventajas. Cambiamos de asunto. Recientemente salía publicado un estudio que dice que en el 90% de los casos se pueden curar las migrañas. Para hablar hoy estamos con Fernando Iglesias. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Fernando, ¿qué hay de cierto? Ay. Esta es la pregunta del millón que ahora nos están haciendo casi todos los enfermos migrañosos en la consulta. Pues no lo sé, porque es un problema que no está publicado estos resultados de este estudio en revistas científicas, que es la forma que tenemos los neurólogos pues de conocer la letra pequeña del estudio, cómo se ha hecho, con cuántas personas, y ya de entrada cuando de una información que puede ser tan importante no tenemos datos científicos, pues te genera dudas, ¿eh? Ese es el primer punto. Así que por de pronto hay que ser cautos, ¿no? Y tampoco tirar la casa por la ventana. Esto es. Es un dato positivo, puede ser positivo, pero bueno, no quiere decir que sea incontrolable. Yo creo que es lo más importante, que hay que ser muy cautos y hay que esperar a que estos datos que han obtenido unos investigadores catalanes pues se puedan extrapolar y se puedan repetir en otros estudios que puedan venir en el futuro. Pero ahora de entrada, tranquilidad. Bueno, ¿te parece? Explicamos por lo menos al público en qué consiste este estudio, qué es lo que dicen. Bueno, mira, es un estudio que vuelve a retomar un tema que es la histamina en la migraña, ¿no? La histamina como desencadenante de ataques de migraña. Este tema estuvo muy de moda en los años 80 y principios de los 90, pero no llegamos a ningún resultado brillante, ¿de acuerdo? La histamina es una sustancia, pues entre otras muchas, que pueden desencadenar migraña en algunas personas. Es decir, que ocurre también con el glutamato, que se usa pues en comidas elaboradas de carne, por ejemplo, con los nitritos, que se usan como conservante, y la histamina. La histamina está presente en casi todos los alimentos de la vida diaria, especialmente pues en algunos pescados, en carnes poco cocinadas, poco elaboradas, las carnes que están secadas, ¿no? O curadas, por ejemplo, está en el alcohol, en el chocolate, y entonces es de las múltiples sustancias que pueden desencadenar migraña en una persona ya migrañosa. Entonces se supone que hay algunas personas que tienen una enzima en el intestino en cantidades mucho menores de lo habituales que no degradan esta sustancia puede pasar a la sangre, de los alimentos a la sangre, de la sangre al cerebro, y el cerebro podría desencadenar la migraña. Esa es la teoría.
O sea, que la cura, por así decirlo, sería inyectar esa enzima DAO que se conoce, ¿no? ¿O cómo funcionaría? Porque no, yo no lo sé. No, es muy difícil, es muy difícil. Vamos a ver, la migraña ahora, en el 2013, no va a tener cura porque es una enfermedad genética. La causa íntima está en los genes, vamos conociendo genes que permiten que las neuronas, en condiciones normales, las neuronas se comunican entre ellas con corrientes eléctricas, y estos genes alterados pues hace que las neuronas no se comunican bien, y eso sería el mecanismo íntimo, con lo cual la migraña está, yo creo que ahora, de momento, lejos de curarla. Una lástima, Fernando, decir estas noticias, la verdad que... Sí, pero bueno, sí que es verdad que hay muchas sustancias o muchas formas de mejorar la calidad de vida del migrañoso. La DAO, lo que pretende mostrar este estudio es que si una persona tiene esta enzima en pocas cantidades en el intestino, si yo se lo doy en una pastilla, le curo. Y ese es el estudio, una eficacia del 90%. Yo, personalmente, y esto es mi opinión, no me lo creo. Y tengo dudas y espero que en el futuro se pueda ampliar esto, se pueda hacer un estudio con doble ciego, quiere decir que ni el enfermo ni el paciente sepa realmente lo que está tomando. Puede ser placebo, una sustancia no activa o DAO, y cuando hay un estudio suficientemente amplio y publicado en una revista científica, pues igual podemos decir que gracias a unos médicos españoles hemos conseguido no curar, pero sí disminuir mucho la frecuencia de migrañas. Según este estudio, también junto al tratamiento se recomendaría una dieta, ¿no? Claro, específica. ¿Esto sí que tiene más parte de realidad o tampoco? Bueno, sí que tiene parte de realidad. Desde luego que todos los migrañosos saben que hay algunos alimentos que les suelen desencadenar una migraña. Los adultos saben de sobra que a veces una copa puede desencadenar una migraña. Con los niños es más fácil, y los niños es más fácil que distingan pues chocolates, frutos secos, pero no hay una dieta del migrañoso. Quiere decir que algunas personas sí que distinguen, pues este alimento me desencadena una migraña y lo quito, y la verdad es que la mayor parte no tiene un desencadenante claro. Probablemente... O sea, que es un poco personal, ¿no? Sí. Hay gente que se llama más al alcohol, otros el chocolate, otros otro tipo de dieta, ¿no? Claro, y muchos enfermos no notan un desencadenante alimentario. Hay otros desencadenantes que tienen mucha fama, ¿no? La menstruación en las chicas, las situaciones de estrés, en algunas personas los cambios de tiempo, cambios de brusco muy tiempo, del frío al calor, que a veces nos ocurre en Burgos, ¿no? En primavera, ¿no? Que de repente pasamos de los fríos a la temperatura. Pero en cuanto a los desencadenantes alimentarios, mira, en la práctica 1 de cada 10 personas como mucho logra encontrar algún desencadenante, y evitándolo sí que es verdad que disminuyen un poquitín sus migrañas, aunque no las curan, pero igual de tener 3 o 4 al mes, pues a tener una, que ya es una calidad de vida un poquitín mejor. Sí quiere decir que, por ejemplo, no va a ser la solución, pero ¿qué otros tratamientos se podrían recomendar que sí sean efectivos? Bueno, mira, pues nosotros la migraña la tratamos como de 2 formas diferentes, ¿no? Lo primero es qué tiene que hacer la persona que tiene migraña ese día. Es decir, que tengo una crisis de migraña, ¿qué hago? Es un dolor muy fuerte, que en casa me va a amargar el día. Pues ahí yo creo que siempre hay que evitar la automedicación, tan de moda en España. La verdad que y lo que hay que hacer es fiarse de algún fármaco que nos recomiende nuestro médico de atención primaria o el neurólogo. Fundamentalmente son o los antiinflamatorios o los triptanes, ¿no? Estos son unos fármacos que llevan ya comercializados 20 años y que ha cambiado el panorama de los migrañosos terriblemente. Y luego, de cada 3 migrañosos, 1 necesitará tratamiento preventivo, que este era un poquitín el enfoque del estudio de la DAO, ¿no? Pero yo creo que, como con este tema hay que ser cautos, pues los tratamientos preventivos los podemos hacer con varios fármacos. Esto sí que aquí hay que siempre seguir la recomendación de un médico que tenga un poquitín de experiencia en el manejo de fármacos. Últimamente estamos usando la toxina botulínica desde hace 2 años en Burgos, y eligiendo muy bien a quién se lo ponemos tenemos unos resultados bastante buenos. ¿Y de qué depende esa elección? Pues porque para unos es válido y para otros no, me refiero. Depende pues del número de migrañas que tengan las personas, de que estemos seguros de que son migrañas y no mezclemos migrañas con otros dolores de cabeza, que el tratamiento es diferente, y luego sobre todo de la experiencia que tenga el enfermo con tratamientos previos. ¿Las migrañas son hereditarias? Porque estábamos hablando de que podía ser falta de una enzima o cosas así. Sí. La migraña es una enfermedad, ahora hay que entenderla como una enfermedad genética, claramente, ¿eh? Hay, mira, 2 de cada 3 migrañosos, su padre o su madre, que tiene un familiar de primer grado, tienen migrañas, con lo cual esos casos lo vemos muy claro. Y luego el tercero, de que, pues oye, nos dicen en la consulta, pero si no tengo nadie en la familia, soy el primero. Pues a veces depende de asociaciones de genes que se hayan heredado del padre y de la madre. Es decir, que todos tenemos más o menos tendencia a tener migrañas, ¿no? Pero eso reside en los genes. Y además ya vamos conociendo mutaciones que las podemos analizar en algunos casos, y el futuro será eso. Lo que nos va a permitir curar la migraña es acabar de conocer los genes y poder
o cambiarlos, ojalá, o que su actividad se pueda modificar. Eso es el futuro a largo plazo. Fernando, y aparte de estos consejos que nos dabas de controlar un poco qué alimentos nos pueden sentar mejor o peor y en función de eso ingerirlos o no, ¿hay otras recomendaciones que podemos seguir para evitar tener una migraña? Sí. Muchos migrañosos de forma espontánea ya se han dado cuenta de ello, ¿no? Hay las recomendaciones habituales, pues el seguir un ritmo de sueño relativamente regular. Hay en la consulta varias personas que los fines de semana se ponen al despertador a las 7:30, a las 8 de la mañana, como a diario, porque saben que como duerman 2 horas más, ese día tendrán una migraña, ¿no? El tener un tipo de vida saludable, con un poquitín de ejercicio, el evitar la obesidad, el evitar, pero claro, ¿cómo lo hacemos? El evitar los factores de estrés, de ansiedad. Dejaríamos de vivir, ¿no? No, claro, es que eso lo llevamos a la vida moderna, pero bueno, esas recomendaciones yo creo que son muy importantes, especialmente en niños. Los mayores ya saben que como trasnochen, como tomen una copa, como hagan un exceso, lo van a pagar bien claro con mucha migraña. Los excesos se pagan, sí. ¿Con migrañas o no? Sí. Fernanda, muchísimas gracias porque, bueno, no son las mejores noticias, pero lo importante es por lo menos tenerlo claro y no dejarnos engañar o no dejarnos llevar por cosas que igual no son tan certeras. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Fernando. Nosotros continuamos en tan solo 10 segundos con Pilar San Martín. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Cita previa @rtv_cygl.es, en breve podrán verlo aquí en el rótulo, es el correo donde pueden mandarnos todas sus preguntas, ya lo están viendo. Y les contesta como siempre Pilar San Martín. Muy buenas. Hola, buenas, Carmen. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Muy bien, sí. ¿Tú qué tal? Pues todo bien. No nos vamos a quejar, ¿verdad? Pilar, vamos ya con las preguntas de los espectadores para que no se nos pase ninguna. La primera sería, ¿en qué consiste una ligadura de trompas? Bueno, una ligadura de trompas es un método para no tener más hijos. Entonces es un método en principio irreversible, y por eso hay que estar muy seguro cuando alguien se somete a este proceso. O sea, es una decisión que hay que tomar con bien calma, pensadita, ¿no? eso es. Entonces consiste en interrumpir la continuidad que hay entre el ovario y el útero, es la trompa de falopio, y lo que se hace es cortarla o interrumpirla de alguna forma para que el óvulo no pueda pasar y no haya una fecundación. Nos lo tomemos o no con calma a la hora de decidirlo. Imaginemos que nos arrepentimos. ¿Tendría marcha atrás? Bueno, podría, pero no es lo más recomendable, y no en el 100% de los casos se puede volver a regenerar, pero podría. Sí. Bueno. Pues ahí queda, así que mejor piénsenselo bien antes de tomar la decisión, porque luego nunca se sabe. Es más serio. Pilar, la siguiente pregunta es, ¿de qué se compone el calostro? Bueno, el calostro es la primera leche que sale de una mamá lactante. Dura más o menos entre 1 y 5 días, a veces incluso antes de nacer el bebé ya sale calostro, y es una leche muy amarillenta, más espesa, y es muy rica en proteínas y en aminoácidos. Entonces lleva muchas inmunoglobulinas, muchas defensas, y para el bebé pues es estupendo para esos primeros días empezar a vivir. O sea que principalmente se diferencia por el color, ¿no? Y un poco igual el color y el contenido también, en los componentes del calostro. Luego la leche ya es más clarita, más blanca, y es más rica en grasas y en hidratos de carbono. Las primeras el calostro es más en proteínas y en aminoácidos. De acuerdo. La siguiente pregunta, Pilar, es si existe algún medicamento que favorezca el crecimiento de los niños. Pues sí, hay medicamentos que favorecen el crecimiento en los niños con talla baja, mediante un estudio muy serio y mediante un estudio por un médico experto en este tema.
se podría poner la hormona de crecimiento, pero eso siempre pues descartando muchas causas antes de falta de crecimiento o de talla baja y siempre controlado, bien controlado por un especialista en este tema. ¿Pero puede tener efectos secundarios esa hormona de crecimiento? Sí, puede tener efectos secundarios, porque toda la falta de crecimiento no es porque haya un déficit de hormona de crecimiento. Entonces dar hormonas sin más ni más pues puede producir más perjuicios que beneficios. O sea que, por ejemplo, darle hormonas a nuestro hijo porque queremos que sea más alto, jugar al baloncesto o sea modelo, mejor lo evitamos, pues ¿verdad? No es lo más adecuado, desde luego. Última pregunta de hoy, Pilar, es el médico, bueno, nos dice una espectadora que el médico le ha dicho que tiene intolerancia a la lactosa y nos pregunta un poco si puede ser temporal o reversible. Bueno, con esos pocos datos tampoco sabemos mucho. La lactosa es un hidrato de carbono, un azúcar que tiene la leche. Entonces, cuando nosotros tomamos la leche, dentro del intestino tenemos una enzima que se llama lactasa. Y esa lactasa hace que se degrade la lactosa en otras cosas más pequeñas y podamos utilizarla en nuestra digestión. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que tiene intolerancia a la lactosa? Pues que esa lactasa o hay poca o no la hay. Entonces, dependiendo un poco si hay o no hay y el motivo que ha producido ese déficit de lactasa, se puede curar o no se puede curar. Así pues, la mayoría de la gente adulta pues, ha podido tolerar la lactosa durante toda su vida, pero tiene un déficit de esa lactasa. Y a lo largo de la vida puede incluso llegar a perder esa poca que tenía. Entonces para eso se hacen dietas sin lactosa y ya está. Luego hay niños que a veces cuando acaban de tomar el pecho y empiezan con una leche artificial pueden hacer pues una intolerancia a la lactosa temporal, pero eso se puede otra vez volver a tener bien y regenerar una lactasa. Y luego hay personas que nacen sin lactasa. Y entonces pues en eso ya no se puede hacer nada. Y luego hay otras causas secundarias de déficit de lactasa, como puede ser, por ejemplo, pues enfermedades digestivas, enfermedad de Crohn, enfermedades de mala absorción, la enfermedad celíaca o incluso a veces procesos infecciosos digestivos. Hablabas de hacer una dieta sin lactosa, pero bueno, imagino que hay alimentos ya que están preparados para que podamos consumir, por ejemplo, la leche, ¿no? Sí, hay leches bajas en lactosa o leche sin lactosa. Las personas que tienen un problema parcial de la lactasa, que no es una intolerancia total, pues pueden tomar una cierta parte de lactosa, pero ya a partir de ahí pues su cuerpo ya no la degrada más. Pilar, muchísimas gracias. Una semana más. Muchas gracias a ti. Nos vemos la que viene. Hasta la próxima semana. Recordamos brevemente que si quieren mandarnos alguna pregunta pueden hacerlo a cita previa @rtvcyl.es. Estamos también en Facebook y en Twitter. Y sin más nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengan una feliz semana y cuídense.